clase y voy a compartir mi pantalla sobre los derechos humanos, ¿ya? Entonces ustedes me van a apreciar, me van a decir, profesor, si se ve su pantalla, no se ve su pantalla, profesor, un momentito. Recién estoy compartiendo. Voy a ampliar un poquito más para tener toda la información. A ver, me confirma con una reacción. A ver, Cristian, ¿sí? Sí se ve su pantalla. Muy bien, profesor. excelente. Entonces, lo que hemos hablado en la clase pasada es sobre las definiciones de los derechos humanos. También, buenas noches, Ruth, buenas noches. También hemos hablado sobre las características de los derechos humanos. De la misma manera, hemos hablado sobre los principios de los derechos humanos. Hemos clasificado los derechos humanos por su reconocimiento. No te olvides que, buenas noches, Shirley, por el reconocimiento es primera generación, segunda, tercera generación, que ha hablado todo esto. ¿Sí? Luego también hemos hablado que los derechos humanos se clasifican también por su contenido, derechos personalísimos, derechos a la libertad, derechos a la seguridad, derechos de participación y derechos al debido proceso. ¿Me confirman si nos hemos quedado hasta acá? ¿Sí o no? Les escucho. ¿No hemos hablado hasta acá? Sí, profesor. Sí hemos hablado. Ya. Entonces, lo que nos faltaría son estos temas de parte de acá, de las posiciones sobre los derechos humanos. ¿Sí? O también ya hemos hablado. ¿Qué dicen ustedes? Esa parte sí no habló, Se profesor. habla todavía, profesor, de esa parte. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre los derechos humanos. ¿Sí? Mira, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, sobre el origen, mira lo que dice acá, hijos. Ya les he dicho, el módulo hay que sacarlo el ancho, como decimos en nuestro argot, en el buen sentido. Este módulo tenemos que explotarlo. En este módulo vamos a desarrollar cosas importantes, lo que me sirve para un examen, porque estoy hambriento de conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo del origen sobre los derechos humanos, ¿cuántas posiciones hay? ¿Cuántas, en este caso, teorías tenemos que analizar? ¿Cuántas? Les escucho. A ver, ¿qué dicen? Profesor, no lo escucho bajito. ¿Jenny me escucha bien? ¿Cristian me escucha bien? Sí, le escucho bien, profesor. Ah, Sí, ya. bien, Entonces profesor. muy bien. Entonces son de algunos estudiantes su internet. ¿Ya? Entonces ahí está el problemita. Pero voy a volver a repetir. Sobre el origen. Muy bien, gracias, Angelino. Sobre el origen de los derechos humanos. Hay tres posiciones. Hay tres teorías. Hay tres posturas. Empezamos por la primera. La teoría de los positivistas. ¿Qué quiere decir esto? Para ellos, ¿cuándo se inicia el derecho? Dice que el derecho se origina a partir de las leyes. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo los positivistas? ¿Qué me dice este conjunto de filósofos? ¿Qué me dice este conjunto de personajes constitucionalistas? ¿Qué me está diciendo? Que los derechos, dice, se origina a partir de las leyes emitidas por el Estado. Traducción. Tiene que haber primero una ley y recién existe un derecho. Eso dicen los positivistas. Pero vamos a ver qué dicen los naturalistas, los segundos. Ellos dicen, el hombre siempre tiene derechos. Allá. ¿Y por qué siempre tiene derechos? Porque se desprende de su condición de ser humano. Por lo tanto, el Estado solo la reconoce. No hay necesidad de que haya una ley. Entonces, analicemos. El hombre, de acuerdo a su condición de ser humano, ¿cuál es su primer derecho? Les escucho, mis estimados campeones y campeonas. Eso hemos visto en la clase pasada. ¿Cuál es el principal derecho que tiene el hombre? ¿Cuál es su condición? La vida, profesor. Y todos sabemos, y estoy hablando acá con jóvenes de salud, ¿ya? Con el área 1, están mis futuros médicos, mis futuros
eh, enfermeros, obstetras, ¿no? Psicólogos también. ¿Se entiende? Cuando se junta el óvulo y espermatozoide, ya tengo el derecho a la vida. Es de la concepción. ¿Y qué dice la teoría socialista? Que la tercera posición dice, oiga, los derechos humanos es el resultado de la contradicción de las clases sociales. ¿Qué quiere decir eso? Contradicción de las clases sociales. ¿A qué se refiere cuando dice contradicción? Se está refiriendo a que los capitalistas o la clase empresarial abusa de los derechos del obrero y este obrero reclama. Entonces, busquemos acá una conclusión. En las tres posiciones, ¿cuál se ha tomado en cuenta para decir que a nivel universal se tiene que dar una declaración de los derechos? ¿Cuál? ¿Qué posición pesó más para que la ONU diga Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Qué posición? ¿Mm? La La que teoría es naturalista. Naturalista. Muy bien, aquí está, ve. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, doble check. Esto pesó más. Y eso es cierto. Yo, ser humano, usted, ser humano, tienes la condición, tienes un derecho a la libertad, a la igualdad, al honor, a un nombre, a la buena reputación. ¿Eso gracias a qué? A que por naturaleza nuestra condición de ser humano nos permite. Entonces, el que pesó más de las teorías acá no es el que primero existe una ley, no es el resultado de una contradicción de las clases sociales, sino que nosotros, por ser humanos, ya tenemos ganados los derechos y se da la Declaración Universal. ¿A eso qué se suma? A que nosotros tenemos derechos fundamentales. Profe, ¿y cuáles son mis derechos fundamentales? Tus derechos fundamentales son aquellos derechos los que nosotros están estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política y en los incisos 24. Todo eso. ¿Y quién es el máximo responsable, profesor, para velar sobre mis derechos fundamentales? El Estado. Profe, ¿y en qué clasificación estarían los derechos fundamentales? ¿En los de primera generación, segunda generación o tercera generación? Respondan. Primera, segunda, tercera. Los fundamentales, ¿ah? generación. Bueno, En la primera. Muy bien, Esmeralda. En la primera. ¿Y cuál sería el más específico? ¿Los civiles o los políticos? En los fundamentales. civiles. Muy bien. Chévere. Qué bacán. Los civiles. Muy bien, Flor. Gracias, campeona. Estás atenta. Entonces, ¿a quién yo voy a reclamar esos derechos? Al Estado, porque el Estado tiene que garantizar y promover el ejercicio de los derechos, porque es el principal responsable del Estado. El Estado es el principal responsable para ejercer mis derechos. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado garantiza esto en un instrumento jurídico llamado Constitución Política. Y esta Constitución Política, me ha dicho la clase pasada, que está dividido, ¿no? Está dividido en títulos, capítulos, incluso artículos. Por lo tanto, en el capítulo 1, empieza el capítulo 1, donde dice que nosotros tenemos derechos fundamentales. Y hay que dar relevancia a la persona humana. Por lo tanto, este capítulo dice en su artículo 1, ¿quién es el fin supremo de la sociedad y del Estado? Es la persona humana. Y en su artículo 2 ya empieza a decir que tenemos derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, al libre desarrollo. Y sobre todo, ¿qué dice? Que el concebido ya es sujeto de derecho o desde la concepción. Entonces, si fuera así, analicemos nuestros derechos fundamentales.
Nosotros tenemos derecho a la igualdad ante la ley. A la igualdad ante la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe existir esta palabra. No debemos discriminarnos por ningún motivo de origen, de raza, de sexo, idioma, religión, opinión, condición económica. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Seremos iguales ante la ley todos en la parte del ejercicio? Analicemos, reflexionemos. No, dice Karina. Y eso es fácil de percibir. Facilito. Un profe de la uni, ¿qué hizo hace unos cuantos días? ¿Qué les dijo a sus alumnos provincianos ese profe de la uni? ¿Qué le dijo? ¿Mm? ¿Qué hizo? Uy, no han visto noticia. O están chateando. Vamos. Profe, había dicho lo de deben hablar como limeños. Ahí está. Muy O bien, el, Cristian. o el otro que Yampiero. era de. Ay, 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 Eso. ¿Qué cosa dice? Jóvenes de provincias. Ya no tienen que hablar cantando. Ahora tienen que hablar como los limeños. ¿Y qué hablan los limeños? ¿Qué idioma hablan los limeños? ¿Qué cosas tienen los limeños que no tienen los provincianos? Sí, te escucho, hija. Te escucho. ¿Alguien quiere hablar? ¿Mm? Yo pienso que el profesor tiene algunos complejos. Tiene complejos de superioridad. Tiene complejos, y él es provinciano, ¿eh? Tiene complejos. Hasta en una entrevista, ¿qué le dice el periodista? Le digo, incluso mis alumnos deben aprender de usted. Mira cómo se viste, mira cómo habla. ¿Qué? Y la Constitución política dice bien claro que yo tengo derecho a mi identidad cultural. Tengo derecho a mi identidad cultural. Entonces, si mi lengua materna es el quechua, yo aprendí el castellano, obviamente que algunas palabras que yo no las voy a poder pronunciar, con el tiempo lo hablaré mejor, pero para eso se enseña. Entonces, tenemos un gran problema en nuestro país, la discriminación. Pero la Constitución política dice, tenemos derecho de igualdad ante la ley. ¿Mm? El que es protestante tiene los mismos derechos de un católico. El que es varón tiene los mismos derechos de una mujer. ¿En qué sentido, profesor? Si una señorita quiere ser ingeniera de minas, bienvenida. Y si un varón quiere ser profesor de inicial, bienvenido. O solamente tiene que ser profesores de inicial las mises, la miss, no necesariamente. No, también puede ser, estamos en la misma posición. Incluso, hasta cuando hablamos de nuestro origen, a los ashaninkas o a personas de origen que no es compatible con lo que de la gran mayoría le discriminan. Entonces dice bien claro, todos tenemos derecho a la igualdad. Nadie puede ser discriminado por ningún motivo, ni condición económica, dice bien claro. Por eso dice la educación es, si hablamos de la educación es un derecho constitucional. Todas las personas deben tener ese derecho y nadie se le debe quitar. Derecho a la libertad. ¿Ya? Derecho a la libertad. Derechos fundamentales. Derecho a la libertad individual. Yo tengo derecho a elegir mi lugar de residencia. Allá, yo quiero vivir en Huánuco, pues. Es el mejor clima del Perú y del mundo. Quiero vivir en Huánuco. Tengo derecho a transitar por el territorio nacional. No tengo que pedir permiso al alcalde, al gobernador, no. Tengo derecho a salir del territorio nacional y entrar en él. Obviamente, ¿no? Con ciertos requisitos. En estos tiempos de pandemia, ¿qué te pedirá? Ah, vacúnate, ¿no? Por eso está pidiendo ya, el Estado está diciendo,
Para hacer viajes interprovinciales, los mayores de 45 años tienen que tener su doble vacuna. Derecho a la libertad intelectual. Yo tengo derecho a la opinión, a la expresión. Por lo que yo opino, no me pueden estar llevando preso. Tolerancia, señores. Tengo derecho a la libertad civil. O sea, a reunirme, a asociarme, a construir fundaciones, a la inviolabilidad de domicilio. Pero, profesor, algunos entran violentamente a tu domicilio, allá. Eso cuando hay una orden judicial o en toque de queda. Tengo derecho a la libertad espiritual. Tengo derecho a tener una religión que me gusta. Si soy sabatista, ¿debo trabajar los días sábados? ¿El Estado me garantiza eso? ¿O me tienen que obligar a trabajar un día sábado en el Perú? Porque hay sabatistas, ¿ah? Los sabatistas el día sábado para ellos es sagrado. No trabajan. ¿Qué pasa si a mi futura médico, Shari, el director le dice, usted va a trabajar el día sábado, va a ser guardia? Entonces ella le dice, no, mi religión no me permite. Yo puedo hacer la guardia el día domingo, señor. Y le descuentan. Ella puede ir a Defensoría del Pueblo a poner su caso. Nadie puede ser, en este caso, discriminado por su religión. Y corresponde eso con libertad espiritual. ¿Ya? Libertad económica. Tengo derecho a la propiedad, a la herencia, a trabajar libremente. Y derecho a la seguridad social. Este de acá. Algunos se están confundiendo con el derecho al debido proceso. Pero vamos a ver por partes. Porque al final vamos a enviar este libro para que puedan elaborar la comisión de admisión tu examen. Y de repente dice, ¿no? Nadie puede ser considerado, dice acá, una persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. ¿Qué tipo de libertad es? Responderá, seguridad personal. Pero ¿qué pasa cuando te dice, tenemos derecho al debido proceso? O sea, tengo derecho a la presunción de inocencia. Ahí marcaré seguridad personal o derecho al debido proceso. Cuando dice, tengo derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué marcas ahí? ¿Seguridad personal o al debido proceso? Ahora sí, al debido proceso. Pero cuando te dice, una persona es considerada inocente, mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, seguridad personal. Nadie está obligado a hacer lo que la ley manda. Nadie puede ser incomunicado. Los presos están hasta comunicados. Y hacen su llamada por teléfono a sus familiares. No hay prisión por deudas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que endeudarnos. Hay que sacar plata del banco. No hay que pagar, hay que cabecearle. Ya. Puedes hacer eso, sí. Pero ¿qué hace el banco? Reporta a una institución llamada Infocor y te pone en rojo. Y ya no vas a recibir préstamos por buen tiempo. Por buen tiempo no vas a recibir préstamos. Pero dice la ley que esto no limita al que tiene incumplimiento de obligaciones alimentarias. Vamos a entender que una persona, vamos a entender que Cristian Yanquiero, es un ejemplo, Cristian, ¿ah? ¿Ya? Por cosas de la vida, embarazó, pues, ¿no? A su pareja. Pero él no quiere vivir. Pero la señorita le entabla una denuncia. ¿Cómo? Dice Cristian. Entonces, esa denuncia hace ver que él tiene que pagar. Tiene que pagar una manutención. Pero él no paga. Pasan 3 meses, 4 meses. Entonces ya entra prácticamente para requisitoriado. Y en una batida le capturan. De frente le mandan ya a la cárcel. Y él tiene que pagar
el 50% por lo menos de toda esa deuda que tiene para poder salir. Y yo conozco a muchos que han hecho eso. A muchos conozco. Naomi dice, profe, disculpe, ¿y el beneficio de la duda qué es? El beneficio de la duda, mi estimada Naomi, es también relacionado a tu inocencia. Cuando yo te hablo, en este caso, del beneficio de la duda, entiende que es una forma en la parte de lo que es de la parte jurídica, es un mecanismo donde podemos decir en este caso, pues, que ante una sentencia penal, a falta de pruebas, yo puedo decir el beneficio. Esto está considerado, pues, en lo que representa en el derecho penal moderno, ¿no? Donde dice, no basta que el juez sepa que es culpable de un delito. Entonces, el beneficio de la duda también es una atribución en la parte legal que se dan a aquellas personas donde en este caso, pues, no hay pruebas contundentes, ¿no? O sobre la culpabilidad del imputado. Pierde el beneficio de la duda. ¿O mí? Entonces también es un mecanismo, ¿no? Piensa. Ya, listo. Entonces, a todo ello, vamos a sumar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando nosotros hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto lo ha establecido un organismo, el macro, la ONU. Ustedes saben que la ONU es un organismo mundial. Y este organismo, en su tercera Asamblea General, en París, si no te viene París, te viene Francia, ¿ya? El 10 de diciembre del año 1948, declaró universalmente los derechos, pero después de qué acontecimiento, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no lo hizo después de la Primera? Si en la Primera Guerra Mundial también murieron muchas personas, todavía después de la Segunda Guerra. A ver, participemos, mis estimados campeones. ¿Por qué? ¿Por qué todavía después de la Segunda Guerra Mundial? En el año 1948. Porque todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial duró del año 1939 al año 1945. ¿Le escucho? Sí, le escucho. ¿Alguien quiere hablar? ¿Mm? Por estas imágenes y algo más. En la Segunda Guerra Mundial se cometió el genocidio más grande de la humanidad. Porque la política de Hitler dijo que se tiene que eliminar a los judíos, a los religiosos como los testigos de Jehová, a los homosexuales. Hay que eliminarlos. Y cuando usted entraba al campo de concentración, perdías tus derechos a la libertad, a la igualdad. Hombre, porque ya no te llamabas Moisés, ahora te llamabas el 69. Ya no te llamaba, en este caso, pues, Naomi, ahora se llamaba la número 999. Eso te tatuaban en tu mano, en tu brazo. Te ponían ese número. Entonces ya no te llamaban Moisés, Naomi, te llamaban por tu número. Y las personas dormían en galpones, como si fueran animales. Solamente las gallinas duermen así. En la política hitleriana se hacía experimentos para sacar nuevas medicinas al mercado. Y todos sabemos, ustedes que son de medicina, primero se hacen los experimentos en animalitos. Alemán. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Primero en Sí, animalitos. profesor. Excelente. Pero en la política de Hitler, la empresa Bayer no hacía experimentos primero en animales. De frente iban los humanos. Y pedía a la empresa Bayer, necesito 10 judíos o 10 personas del campo de concentración.
tengo un nuevo narcótico para sacar al mercado, ya, una nueva medicina. Ese experimento en serio. Mira, ve, ahí tenemos. Tu vida no valía nada porque no te dan ni de comer. Y estos son los llamados musulmanes. Eso que estaba pegado tu eso con tu ropa. Esta de acá, señora, con sus hijos, está yendo supuestamente a bañarse. Pero no salía agua, salía gas. Los mataban ahí a las personas. No sé si usted ha visto la película El niño de pijama. En esa película te habla de eso también. Y hay otras películas más. Entonces Hitler hacía eso durante la época que él llegó a gobernar. Es por eso que la ONU estableció la Declaración Universal. Por lo tanto, la Declaración Universal, mis estimados campeones, es un documento de entendimiento común de los pueblos del mundo, común, debemos hablar un solo lenguaje, donde los derechos son inalienables e inviolables. Nosotros somos los titulares de los derechos. Esto se tiene que dar en la comunidad internacional, por lo menos que se aplique, que se respeten los países que forman parte de la ONU. Tiene 30 artículos. ¿Y de qué nos habla? Un preámbulo. ¿De qué nos habla? De los derechos civiles, políticos, de las libertades políticas, de los derechos económicos, sociales. Eso es. Entonces, tenemos que decir, en el mundo hay mecanismos para proteger los derechos humanos. Empezamos. ¿Cuántos mecanismos hay? Empezamos con el primero. Uno, PUC. O puedes contar también en inglés. One. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es una comisión que le pertenece a la OEA. Quiero que me digan, ¿la OEA es una instancia para todo el mundo o solo para América? Solo por América. Solo para Muy mí. bien. Entonces, este es un organismo autónomo de la OEA que promociona y protege los derechos humanos, porque recibe, analiza e investiga la violación de los derechos humanos. Entonces yo tengo que llevar ese caso a Washington, porque está la sede. Muy bien. Qué interesante. La comisión promociona y protege los derechos humanos. Recibe, analiza, investiga la violación de los derechos humanos. Esta institución apareció en el año 1959 y fue instalada en el año 1979. Pero hay otro que aplica sentencia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Esta también pertenece a la OEA. Esta es una instancia, una institución jurídica. Cuando yo te digo institución jurídica, que puede emitir sentencias, por lo tanto, aplica e interpreta lo que la Convención Americana de los Derechos Humanos dice. Entonces, ¿el Perú está afiliado en esta? ¿Sí o no? Responda. ¿El Perú está afiliado en esta institución? ¿Forma parte de esta institución? Sí. ¿Venezuela? No. ¿Venezuela formará parte? ¿Venezuela? ¿Qué tanto No. hablamos de Venezuela? No. No. Es que ¿saben qué pasó con Venezuela? Gracias, Xiomara. Cuando Hugo Chávez estaba en el poder, Hugo Chávez empezó a perseguir a sus opositores. Y justo un opositor se escapó de Venezuela y su caso lo llevó a Pacto de San José y le dijo que en mi país hay persecución, violación de derechos. Entonces, ese caso recibió esta corte y emitió una sentencia donde le dijo al presidente que tiene que pedir disculpas internacionalmente y públicamente. Segundo, que tiene que indemnizar a la persona por daños y perjuicios. ¿Qué hizo Hugo Chávez? No, señor, yo me voy. Yo me retiro de esto.
Hugo Chávez presentó su carta de retiro del Pacto de San José. Entonces, ¿dónde está la sede? La sede está en San José de Costa Rica. Aquí te van a atender temas de derechos humanos. Por eso que en nuestro país, que está afiliada a esta corte, no podemos aplicar la pena de muerte. Porque estamos afiliados. El día que nos desafiliamos, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución Política, que dice textualmente, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo. Dice, conforme a las leyes y a los tratados de que el Perú es parte obligada. Entonces, por más que dijera todo acá, de pena de muerte, no vamos a aplicar, porque dice, porque el Perú forma parte de tratados internacionales. ¿Y qué pasa si un candidato te dice, cuando yo sea presidente, voy a matar a los violadores, voy a hacer una ley? ¿Le crees o no le crees? No. No, no. No se va a poder. Pero así nos engañan. Entonces, esto fue creado en el año 1969 y tuvo vigencia desde el año 1971. Van Profesor, dos, vamos a la tercera. tengo una duda. Hijita linda. Quisiera saber si es verdad el dato de que el Perú en el año 1999, por fechas de 8 de julio, si no me equivoco, intentó como que salir del Pacto San José. ¿Es verdad? Claro, porque ese año gobernaba el señor Fujimori. ¿Y Fujimori qué quería hacer? Fujimori quería poner en práctica lo que decía la constitución política, pero quería también, ¿qué cosa? Quería retirarse. ¿Saben por qué quería retirarse también? Porque Fujimori tenía bien claro el año 2000 volver a postular por tercera vez. Cuando la constitución política, ¿qué decía bien claro? Que solo, desde entonces, ¿no? Que solo puede haber reelección presidencial inmediata. O sea, si Fujimori gobernó del año 1990 al año 1995, es su primer periodo. Pero esta constitución política decía que puede reelegirse el presidente un tiempo más del año 1995 al año 2000. Pero Fujimori quería quedarse del año 2000 al año 2005. Por eso pretendía. Aparte de eso, no ser enjuiciado o perseguido por casos de genocidio. Usted sabe que Fujimori, durante su gobierno de Fujimori, se ha matado a un profesor de la Cantuta y varios estudiantes de la Cantuta, de la universidad, secuestrados, quemados, desaparecidos, que sus familias siguen buscando su cadáver. Es más, que en su gobierno de Fujimori se ha matado a varias personas en barrios altos diciendo que son terrucos, donde un niño de 8 años pidió clemencia ese día, pero el grupo paramilitar Colina arrasó con todos. Por todo eso quería retirarse para que no sea enjuiciado, para que no sea perseguido. Vaya la joya del Fujimorismo. Si yo te digo que el Fujimorismo traficó cocaína, ¿me creerías? No lo digo yo, lo digo los grandes investigadores. El Fujimorismo es un narcopartido. Grandes investigadores lo han dicho eso. Que hasta incluso en su segunda campaña, o en su primera a la segunda campaña, recibió dinero del narcotraficante más grande del mundo. ¿De quién estoy hablando? Al que lo mataron. Un colombiano. ¿De quién? Se olvidaron. Pablo Escobar. Pablo. Pablo Escobar recibió dinero. Ahí lo dice los investigadores. En el avión presidencial de Fujimori se ha encontrado droga. En sus almacenes de Kenki se han encontrado droga. ¿Mm? Dice, por acá su compañera, profe, ¿y es verdad que con la venta de la droga hizo para poder ganar una cierta parte de la deuda externa?
Profe, ¿y es verdad que con la venta de la droga hizo para poder pagar una cierta parte de la deuda externa? ¿Qué deuda externa? Si Fujimori nos endeudó más. Durante el gobierno de los 10 años de Fujimori, el Perú se endeudó más y pese que el Perú vendió las empresas, se privatizó. Se privatizó. Era para vender droga por su beneficio personal, pero menos para pagar la deuda externa. Tercer mecanismo, Carta Democrática Interamericana. ¿Qué busca esto? Busca promover, afianzar la democracia. La democracia, ¿dónde? En los países de la OEA, en los países de América. ¿Y cuándo se firmó? Se firmó el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, justo ese día cuando el grupo Al-Qaeda estaba destruyendo las Torres Gemelas. ¿O qué coincidencia, no? Entonces, esta Carta Democrática que hemos firmado, ¿qué cosa dice? En el Perú se debe respetar la democracia, la voluntad popular. Y estos representantes de la OEA vinieron este año para ver cómo se llevó a cabo las elecciones. ¿Y qué dijeron? ¿Que hubo fraude? Respondan. ¿Que hubo fraude? ¿O dijo las elecciones en el Perú fueron transparentes? Ustedes que están todo el día con su celular a veces chateando. Profe, su tercera elección creo que fue por fraude, ¿ya verdad? Ya. Para este año estamos hablando, ¿no? De primera y segunda vuelta. ¿Qué resultado dio la OEA? A vez respetando la democracia. ¿Qué dijo? ¿Que en el Perú hubo fraude o que en el Perú las elecciones fueron transparentes? Solamente esas dos alternativas. Transparentes. Transparentes. Fueron transparentes. ¿Y de dónde sacan que hubo fraude? Es que en el Perú hay políticos que no saben perder. Hay que perder dignamente. Y hay que ganar también, ¿no? Entonces, pues, a nivel internacional, la señora acá nos hace ver como si fuéramos un país de lo peor, cuando ella es la responsable de haber llegado a esta situación en los últimos 5 años, porque ella tenía en sus manos el control de qué, el control del Congreso y hacía lo que le daba la gana. Xiomara dice, profesor, ¿es cierto que un tiempo había narcotraficantes que querían pagar la deuda externa para que el Perú fuera transitada, en este caso, pues, la droga? Mira, cuando nosotros hablamos, en nuestro país, un momentito, por favor. Cuando nosotros hablamos en nuestro país, hubo propuestas. Por ejemplo, en el gobierno de Fernando Belón de Terry, un narcotraficante, dijo, eso sí, yo pago la deuda externa, pero me dejas libre. También voy a vender droga. ¿Ya? Entonces, pero no se logró dar. ¿Qué pasaría si el Perú aceptaba? La droga entonces hubiera sido, pues, como pan de cada día. Un narcoestado hubiésemos sido. Y eso no nos conviene a nadie. ¿Y qué país nos va a dar ayuda económica cuando es un narcoestado? ¿Qué empresario vendría a poner su dinero cuando es un narcoestado? Nadie. Tenemos la cuarta. Cuarto mecanismo. Sí se habló de un tiempo de eso de narcotraficantes, pero no aceptó. Fernando Belón de Terry no aceptó esa propuesta. Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Este ya no pertenece a la OEA, este pertenece a la ONU desde el año 1945. Mi pregunta es simple, hijos. Este Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, ¿te soluciona los problemas de derechos humanos o de diferendos limítrofes? ¿O de diferencias limítrofes? Diferencias limítrofes. Muy bien, entonces dice, este trata de solucionar las diferencias existentes entre los países antes de declararse una guerra. El Perú, el año 2008, con Alan García, ¿a quién le denunció ante este tribunal? Chile. A Chile. Y Chile también forma parte de este tribunal. Entonces, nos recibieron nuestra denuncia. Y el presidente de la Haya, Peter Tomka, el año 2014, dio el fallo final, donde le dijo, de todo lo que está reclamando
y de todo lo que está ahorita en problemas de diferendo marítimo, el 90% le corresponde al Perú. Y obviamente fue un triunfo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque en esa zona se encuentra la segunda reserva de peces del mundo, porque la primera está en Chimbote. Los chilenos dijeron, no es justo. Pero les hago otra pregunta. ¿El fallo de la Haya puede ser apelable? Es inapelable. Muy bien, Karina. Es inapelable, porque es la máxima instancia jurídica de la ONU. Y esto sucede en Ámsterdam, Países Bajos, para ser más exactos, Holanda. Holanda. Está conformado por 15 magistrados que ganan nada más ni nada menos que 40.000 euros mensuales. ¡Qué rica plata! Y su cargo es por 9 años, donde hablan idiomas, el inglés y el francés. ¿En qué idioma habrá dado su fallo Peter Tonka el año 2014 para los peruanos y los chilenos? ¿En qué idioma? En el inglés. Y Inglés. empezó a leer desde las 9 de la mañana, perdón. No se calmaba a las 10. No se calmaba a las 11. A las 2 dice, hemos decidido esto. Se solucionó. Por lo tanto, ahorita no tenemos diferencias limítrofes con ningún país, porque todo está sacramentado ya. Que me venga un país vecino que me diga, oye, ¿sabes qué? Esta parte sí tenemos delimitado. No, señor, todo hemos delimitado ya. Y hubo un peruano, y voy a poner su nombre, un tal José Luis Bustamante Rivero, se convirtió en el presidente de esta corte. Bien, José Luis Bustamante Rivero. Incluso fue presidente del Perú, después de eso se convirtió. ¿Ya? Y tenemos el otro mecanismo que sería el quinto, Convención de los Derechos. A ver, dice profesor Karina, dice, ¿me podría explicar por qué se da la denominación de órgano jurídico? Porque no. ¿Qué es lo jurídico? Lo jurídico está relacionado a las leyes. O sea, interpreta leyes, sanciona de acuerdo a las leyes. Ese es órgano jurídico, mi estimada hija. Órgano jurídico. Lo jurídico es sinónimo de leyes. Entonces yo, de acuerdo a la ley, puedo emitir una sentencia, puedo emitir una sanción. Por ejemplo, la constitución política es un instrumento jurídico. Acá hay leyes. ¿Cuáles, profesor? Que las personas tienen sus derechos, sus deberes como ciudadanos. ¿Cuáles más, profesor? Acá están, por ejemplo, en el órgano jurídico de leyes, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso? ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la República? ¿Cuáles son las atribuciones del Poder Judicial? Ese es órgano jurídico. ¿Me entendió, mi estimada hija? ¿Sí? Perfecto. Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. Esto se remonta desde el año 1924, cuando se da la Declaración del Niño, la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es el embrión, es el feto de la ONU. Pero esto se creó en la Primera Guerra Mundial. Término de la Primera Guerra Mundial. Como fracasó, no le controló a Alemania, se crea la ONU posteriormente. Entonces, la declaración, la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, ya se habla desde el año 1924. El niño debe tener su derecho a la libertad de expresión, de opinión, de participación. Entonces, la ONU ahora es la que promociona estos derechos. Pero la ONU tiene organismos, OMS, OIT, FAO, UNESCO. ¿Qué institución específica de la ONU se preocupa por el respeto de los niños a nivel mundial? La UNESCO. UNICEF. UNICEF. ¿Por qué crees que muchos cantantes, muchos organismos forman parte de UNICEF? Porque ayudan a los niños a nivel mundial. Haití, de África. ¿Ya? Entonces, esta Convención de los Derechos del Niño y Adolescente
Se fue aprobado el año 1959 por 78 países, ¿ya? Pero Perú recién lo ratificó el año 1990. Pero hay países que no quieren ratificar, como Estados Unidos y Sudán. ¿Por qué? Porque en ese país, al niño, al adolescente, especialmente desde los 14 años, si cometen un delito, ya se les sanciona como tal, como un adulto. No es que va a ir a un centro de rehabilitación, no, se va de frente a la cárcel, a un penal. Por eso es que este país no lo ratificó. ¿Quién es el último país en ratificar los derechos del niño y adolescente? Es Somalia, el país 195. Entonces, respondamos las preguntas, mis estimados hijas e hijos. En la pregunta 1, que está en el módulo, dice, ¿cuál es la definición que da Harold Lasky? ¿Qué definición da Harold Lasky sobre los derechos humanos? La B. Muy bien. Harold Lasky dice que los derechos humanos son condiciones de la vida social para que el hombre se pueda perfeccionar su personalidad. En el artículo 2, ¿desde cuándo somos sujetos de derecho? ¿Desde cuándo tenemos derecho? Desde la concepción. Bien, recontra facilito, nada difícil. Así te va a venir el examen. En la clase de cívica, el profesor Dante les manifiesta a sus alumnos que nadie puede quitarnos nuestros derechos lícitamente, nadie, por más poder que tuviese. ¿Qué característica es? Ah, muy bien, Karina, dice, profe, esto limita el ejercicio del poder. Perfecto. La eutanasia es un acto de provocarse o provocar intencionalmente la muerte. En varios países como Holanda, Canadá, incluso pues Luxemburgo, Bélgica, Colombia, ya se aplica. Bajo este contexto, ¿qué principio de los derechos no se estaría cumpliendo? La B. Irrenunciables, profe. Irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad. Muy bien, que nadie puede renunciar a sus derechos, obviamente. ¿No es cierto? El año 2008 detuvieron a 270 personas en la bahía de Guantánamo, Cuba. Los sometieron al submarino, que era un lugar de tortura. ¿Qué principio de los derechos humanos no se estaría cumpliendo? Inviolabilidad. Perfecto. Pedro es un activista político y cada vez que puede manifiesta libremente su postura política, desarrollando de esta manera la libertad de expresión. Pedro, de acuerdo a eso, ¿qué tipo de derecho se está aplicando? ¿Qué generación de los derechos se está aplicando? Derecho Segunda político. generación. Segunda generación. ¿Político? ¿Es segunda? Primera generación. Primera. Pero, profe, no aparece primera, pero aparece políticos y civiles, que vale. Muy bien. A ver, el derecho al trabajo, ¿en qué contexto histórico se ganó? En la Revolución Mexicana. Perfecto. Nosotros tenemos derechos por nuestro contenido. Puede ser personal, libertad, seguridad, participación, debido proceso. A la integridad física, ¿qué tipo de derecho es? A la integridad física. Personales. Claro. Y como decimos en nuestra sociedad, yo les tengo dos preguntas más de yapita. La palabra yapa es una palabra quechua, es un agreguito. Los derechos fundamentales, ¿en qué artículo de la Constitución Política están? Fundamentales. La E. Artículo 2, incisos 24. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuándo se dio? La B. Muy bien. 20 para ustedes. Felicitaciones. No sé si tuvieran alguna pregunta para pasar ya a la Constitución Política. ¿Alguna duda que tuvieran ustedes? Para pasar a otro tema que es muy bonito, muy interesante, sobre la Constitución Política. Profesor, A ver. disculpe, yo tengo una pregunta, una duda. Dime. En la número 8 de nuestro módulo, hemos ¿Ya? marcado derechos personales, lo cual está bien, pero yo leyendo ahorita la guía me sale que son derechos individuales. O sea, ¿es prácticamente lo mismo o
¿O cómo A se ver, vamos a llama? ver, ¿ya? Entonces voy a salir de acá. Me dice en la pregunta número 8, ¿me hija? Sí. Ya, un momentito, campeona, un momentito. Vamos a ver, voy a salir de acá. En la pregunta 8. Vamos. Las dudas siempre es bueno, ¿no? Las dudas siempre es bueno. Porque nadie puede quedarse con las dudas. Nadie. Entonces, vamos a compartir acá. Pregunta 8, ¿no? Sí, Según su contenido, los derechos humanos se clasifican en derechos personales, de libertad, de seguridad, de participación. Según esta clasificación, el derecho a la integridad física. Ya. Nosotros hemos marcado derechos personales, ¿cierto? Sí, ¿Sí? derechos personales. Ya. Ahora, tu pregunta era, ¿en qué sentido me dices? Allá no, mi pregunta era si derechos personales con derechos individuales se podría decir que es lo mismo, porque en la guía aparece que pertenece a los Ujú. derechos individuales. O sea, como Muy bien, hija. sinónimo. Muy bien. Los derechos personales son también los derechos individuales. Excelente. Pero no hay otra alternativa ahí, ¿no? Como no hay otra alternativa, entonces, ¿qué marcamos? Marcamos personales ahí. Muy bien, hijita. ¿Qué pasaría si no te viene personales? Pero dice acá, según su contenido. Pero si te dice, según su tiempo de reconocimiento, ahí sí sería, ¿no? Primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿cierto? Así sería. Si fuera de acuerdo a su tiempo de reconocimiento. Primera generación, segunda y tercera. Ahí sería primera generación. Pero como es de acuerdo a su contenido, entonces la integridad física son derechos personales. O también llamados los derechos individuales. Muy bien, hija. Perfecto. Excelente. Ya. ¿Alguna otra pregunta para pasar ya al tema de constitución política? ¿Ninguna? Yo otra vez, pero esto es muy aparte, ya no es algo que esté en la guía. Ya, a ver, hijita. Eh, si no me equivoco, usted tocó la parte donde decía la Carta Democrática Interamericana. Ujú. Yo he estado leyendo un poco y quería saber si me podría decir por qué se nos menciona que su antecedente principal está basado en la resolución de 1080, si no me equivoco. Ah, ya, la Carta Democrática Interamericana, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando nosotros hablamos de la Carta Democrática Interamericana, es un documento que nosotros firmamos el año 2001, pero en Lima, ¿ya? Los países de la OEA, que formamos parte de la OEA, que somos 35, se juntaron y dijeron, tenemos que afianzar la democracia en Latinoamérica, porque ya se venía usurpando el poder un país que tenemos como ejemplo Venezuela. Entonces, ¿qué dijo esta carta? Llamamos a los países, en este caso pues de la OEA, para que respeten la democracia en sus países y en Latinoamérica, para que se respete la voluntad del pueblo. Eso fue el año 2001, 2001. Pero si nosotros queremos, en este caso, ver otros documentos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, esto ya te habla de forma genérica, no solamente habla de democracia, no solamente habla de derechos políticos, sino habla de derechos sociales, de derechos económicos, derechos civiles, la Comisión Interamericana, que esta fue creada en el año 1959 y fue instalada en el año 1979. Así fue, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a entender es 5 mecanismos que va a proteger los derechos humanos. Uno es la Comisión, otro es la Corte, otro es la Carta Democrática, otro es el Tribunal Internacional de Justicia y otros son los derechos del niño y adolescente. Así hay que entenderlo, mi estimada hijita, ¿ya?
Muy bien. Ok, Espero que sale. hayan llegado a la respuesta. Ya, ahora sí. Vamos a hablar de la constitución política. A ver, ¿dónde está mi diapositiva de la constitución política? Lo tengo acá. Entonces, vamos a hablar de la constitución política. A ver, ¿dónde está esto? Ahora sí. Vamos a hablar de la constitución política. Les hago preguntas sueltas. A ver, vamos a ver sus opiniones de ustedes y qué tanto conocen del tema. Pregunto, fácil. ¿Cuántas constituciones políticas tuvo el Perú? ¿Cuántas? 12. 12, perfecto. ¿Cuál es la mejor de las 12? La mejor de Latinoamérica y del Perú. De las 12 constituciones, ¿ah? La mejor. La 11ª. 1976. ¿Y por qué será la mejor? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta constitución política es la mejor? ¿Tendrá algo especial? ¿Tendrá algo particular? Yo les digo que sí. O algo así. Claro. Muy bien, Tracy, porque regresamos a la democracia. Su principal principio es de democrático. Y no solamente eso, sino que esa constitución política se preocupa por tu estabilidad laboral y por la mía. Se preocupaba. Esa constitución política que dijo que la ciudadanía lo tenemos a los 18 años, tanto varón como mujer. No como otras constituciones, la del año 1823, que decía, no, la ciudadanía es a los 25 años, solamente varones que sepan leer y escribir. ¿Qué constitución política es conocida como madre de todas las constituciones? Madre. La tercera constitución. 1828. ¿Y por qué le llaman madre? Porque esa constitución política tiene un modelo norteamericano y el modelo norteamericano decía que se debe estructurar un Estado en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y es más, debe haber un Congreso bicameral de senadores y diputados. Perfecto. ¿Qué constitución política estableció nuestro sistema democrático? El Perú se convierte en en un sistema republicano. ¿Con qué constitución política optamos? La vida republicana. Con la de 1826. Menos. Una menos. 23. 23. La del año 1826 es la de Simón Bolívar. Esa constitución política decía que debe ser vitalicia. El presidente tiene que gobernar hasta el día que muera. Y eso no se ve bien en la vida democrática. Ah, ya. Listo. Hay buenas ideas de ustedes. Otra, para continuar. ¿Cuáles son los mecanismos para cambiar una constitución política? Los mecanismos. Hay dos. Hay de dos formas que se puede cambiar la constitución política. ¿Cuáles serán? Los mecanismos, ¿ah? Son dos formas. Iniciativa Con una legislativa. asamblea constituyente, Una, ¿cuál es la segunda? los congresistas, Con un Congreso Constituyente. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? Hay una pequeña diferencia ahí. que la asamblea constituyente es elegida por el presidente, creo, si no me equivoco, y que una vez ya cambiada la constitución, se disuelve y que los congresistas, al momento de cambiar la constitución, siguen ahí ejerciendo sus labores. Ya, eso sería en el caso del Congreso Constituyente. Muy bien. Entonces, hay buenas ideas de ustedes. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a aclarar algunos puntos acá. ¿Ya? Y a medida que vamos resolviendo, aclaramos. Y me dicen ustedes quién tuvo la razón. Dice Shari, la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalentes al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por las autoridades electorales. Excelente. Ellos piden, en este caso, un cambio de constitución. Pero para poder, en este caso, formular una constitución política, hay dos mecanismos.
la Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente. Entonces, si fuera así, a los dos lo elige el pueblo. Porque la Constitución Política del año 1979 fue hecha por una Asamblea Constituyente. El año 1977 el pueblo los eligió a los asambleístas, que fueron 100. Y estos 100 estaba presidido por Víctor Raúl Aya de la Torre. Hicieron su constitución y se disuelve. Mientras que el Congreso Constituyente no, elabora la constitución y sigue legislando hasta el tiempo que le corresponde de 5 años. He ahí la diferencia. ¿Qué mecanismo, cuál es, en este caso, el poder constituyente con la cual se quiere hacer la nueva constitución política? ¿Con el Congreso Constituyente o con una Asamblea Constituyente? Asamblea Constituyente. Asamblea Eso están pidiendo Constituyente. ahorita, ¿no? Pero los dos son legales, pues. Los dos son legales. Eso es parte del poder constituyente. Entonces diremos, ¿qué es una constitución? Una constitución viene del término latín que significa statu. ¿Qué quiere decir? Vamos a arreglar, vamos a establecer, vamos a ordenar, vamos a regular. Cuando las autoridades, cuando los ciudadanos cumplen esto, esta constitución, estamos ordenando nuestro país. Estamos estableciendo normas. En los países, ¿un gobierno autoritario respetará una constitución política? No. No. Juan Velasco Alvarado gobernó con una constitución política. Juan Velasco Alvarado. ¿Respetó alguna constitución política Juan Velasco Alvarado? No, porque él ingresó por golpe de Estado. Entonces diremos, cuando nosotros hablamos de la constitución política, la constitución política puede tener modificatorias sin necesidad de que se cambie toda la constitución. Por ejemplo, ustedes saben que la constitución política que nos rige a nosotros es la del año 1993, pero hubo modificatorias de sus artículos desde el año 2005, 2009, 2015, 17, 18, 19, hasta 20. Entonces empiezo. ¿Cuáles fueron las últimas modificatorias de la constitución política? Estas modificatorias se hicieron a través de referéndum el año 2018. Yo participé en ese referéndum y para este marcado el sí, para este marcado el sí y para este marcado el sí. En un referéndum se consulta temas de interés nacional y solo se marca sí o no. Entonces, el año 2008, Martín Vizcarra propuso que el artículo 154, 155 y 156 sean aprobados a través de referéndum porque Martín Vizcarra lo había disuelto el Congreso. Y al disolver el Congreso solamente se queda la comisión permanente. Y la comisión permanente no puede hacer leyes. Entonces le preguntó al pueblo, ¿está de acuerdo que se modifique el artículo 154, 155 y 156? He marcado sí. ¿Sabes por qué? Porque con esa propuesta se crea la Junta Nacional de Justicia y se desactiva el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque este Consejo Nacional de la Magistratura estaba siendo manejada por el famoso hermanito César Inostroza, que hacía lo que le daba la gana. Elegía jueces corruptos, fiscales, sus amiguitos. Entonces, ahora la Junta Nacional de Justicia, a sus representantes se le elige por elección de conocimiento. Bien. También ese mismo día nos han preguntado si estamos de acuerdo para que se modifique el artículo 35 de la Constitución Política, donde los partidos políticos deben decir de dónde sacan plata. No, como esta señora que nos engañaba y que decía, yo para recaudar los fondos para mi campaña, yo he vendido lonchadas,
Yo hice cocteladas, que en una coctelada me he ganado medio millón de soles. En una lonchada me he ganado 200.000 soles. ¿Le crees, Walter, Fabricio? ¿Le crees? ¿Crees, Keren, Esmeralda? ¿Crees, Karina, que se gane en una lonchada, en una coctelada, en una parrillada, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 soles? No, No, profesor, profesor. no. Entonces, ¿dónde sacaba plata ella? A ella le daban plata los empresarios. ¿Pero a condición de qué? Si ganas en el Congreso, si ganas como presidenta o tu partido, ya sabes que tiene que ser leyes a favor de mí. Tienes que hacer leyes a favor de mí. Ahora que nos digan de dónde sacan plata. Eso también va para Perú Libre. ¿Ya? El artículo 90, el año 2018, nos han preguntado si se puede modificar. Yo he marcado el sí, porque ahora se prohíbe reelección inmediata de congresistas. Ahora, solo 5 años. Tupata Bermejo, Guido Bellido, todos esos tipos, solamente van a estar hasta el año 2026. Se van por 5 años. Quieren, vuelven. Pero yo he conocido congresistas sin 10 años, 15 años, 20 años. Vivían en el Congreso ya, no querían salir. Y esta es la calentita. Artículo 34 y artículo 39. ¿Qué dice? Las personas están impedidas de postular a cargos de elección popular con sentencia condenatoria de primera instancia. ¿Qué te está diciendo? Que aquellas personas que han sido sentenciadas en primera instancia no pueden postular a cargos públicos. Vladimir Cerrón ha sido sentenciado en primera instancia. No puede postular ya a cargos públicos. No sería el vicepresidente. Y bien. Entonces, ¿qué es una constitución política? Una constitución política, mis estimados hijos, es un instrumento jurídico de los estados modernos que organiza jurídica y políticamente al Estado. Que organiza jurídicamente porque hay leyes. Que organiza políticamente porque acá habla del gobierno central, regional y local. Es la norma legal suprema del Estado. Regula el ordenamiento jurídico en la sociedad, es norma fundamental, se sustenta en la actividad legal y es un sistema de normas con características intangibles. ¿Qué quiere decir? Que usted solamente va a cambiar esta constitución política cuando la ley lo amerita. Lo primero, se tiene que hacer antes de una asamblea, antes de un congreso constituyente, primero tiene que hacer referéndum, una consulta popular. Si estamos de acuerdo o no para cambiar esta constitución política. Y el pueblo dice sí a buena hora, si dice no, también. Intangible. La ley suprema es una ley suprema y ley de leyes. No hay ningún libro mayor que este. Entonces, yo te he traído un plus. Yo te he traído un regalito. Hay tipos de constitución. La liberal, la conservadora y la moderada. Profesor, no entiendo cómo es esto. Liberal es cuando le da mayores facultades al poder legislativo. Pregunta del millón. ¿Quiénes forman el poder legislativo? ¿Quiénes integra? Rápido. ¿Qué dirá Xiomara? ¿Qué dirá El Karina? Congreso, El Congreso. Y el Congreso representa a la nación, que somos nosotros. Por eso hay 3 que representan a Huánuco. Hay 2 que representan a Pasco. Hay 1 que representa a Madre de Dios. Entonces, eso es liberal. Una constitución política es conservadora cuando le dan mayor poder al Ejecutivo. ¿Y quién forma parte del Ejecutivo? Presidente. Presidente y ministros. Por lo tanto, el presidente y el Consejo de Ministros. muy bien. Por lo tanto, ellos pueden hacer lo que les da la gana sin escuchar la opinión del Congreso. Y hay constituciones moderadas. ¿Qué quiere decir esto? Que equilibra los 2 poderes. Ah, ya, profe. ¿Y el Perú hemos tenido esos 3? El Perú hemos tenido estas 3 constituciones. Es que el Perú es un país que tiene las mayores constituciones del Perú en su vida republicana. Ya he dicho una vez, deben darnos un premio de récord Guinness.
por tener más constituciones. Ningún país del mundo cambia tantas constituciones. Ahora vas a ver por qué cambia tanto. Ahora vamos a esperar por qué cambiamos tanto. Dime, si yo te hablo del contexto histórico de las constituciones a nivel mundial, ¿en dónde se habló por vez primera ese término de constitución, pero con el término de Carta Magna? Inglaterra. En Inglaterra. Pero, acá aclaro una cosa, era el año 1215, cuando el rey Juan Sin Tierra le dio derechos a la nobleza, mas no pueblo. Entonces, la segunda constitución política es la americana, la estadounidense. Esto aparece el año 1787. Pero aquí sí se da la Declaración de los Derechos. Aquí sí se dice que debe haber una estructura del Estado. Aquí se da donde dice el Congreso debe ser bicameral. Por eso, esa constitución política que le decimos madre de todas las constituciones tiene este modelito. Y luego, en Francia aparece la constitución. Producto de la Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pregunto, ¿creen ustedes que los principios de estas constituciones estarán en la actual constitución política? ¿O no hay nada? Sí, algunos, profesor. Muy bien. Entonces, lo que estábamos diciendo hace rato, poder constituyente, es la facultad que tenemos para crear, para reformar el sistema normativo del Estado a través de la Constitución. ¿Y quiénes deben hacer? Los ciudadanos. Por lo tanto, es el poder que emana del pueblo. Ya les dije, a estos dos los elige el pueblo. A estos dos. Entonces, profesor, ¿cómo funciona una asamblea, profe? Una asamblea funciona, a ver. La asamblea elabora, sanciona, promulga la Constitución y luego se disuelve. Una vez que ya está promulgada la Constitución. Es el vivo ejemplo de la Constitución Política del año 1979, donde 2 años antes, en diciembre de 77, se llamó, o prácticamente el pueblo eligió a los asambleístas, que fueron 100 asambleístas. Y estos cuando terminaron de elaborar, porque ahí estaba Olaya de la Torre, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, Alan García Pérez, Carlos Maspica, Luis Bedoya Reyes, grandes personalidades, fueron elegidas por el pueblo. Todo el 78 hicieron una constitución política que estaba, pues, ¿no?, para el bien social. Entonces, esa constitución política dijo que debemos tener 240 legisladores, 180 diputados y 60 senadores. Por lo tanto, la constitución política del 79 es una constitución política unicameral o bicameral. ¿Qué dirá Flor? Unicameral. Muy bien, bicameral. Pero también hay otra forma, Congreso Constituyente. El pueblo lo elige a través de elecciones. Este elabora y sigue sus funciones legislativas. Sigue. Es el caso de la Constitución Política del año 1993, donde se eligió a 120 legisladores, pero solo 80 son los que elaboraron a través del CCD, Congreso Constituyente Democrático. Pero estos se quedaron legislando. Termina su tiempo. ¿Actualmente habrá 120 congresistas? ¿Actualmente habrá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Actualmente habrá 120 congresistas? Respondan, hijos. Hay 130 congresistas. 130. Entonces, el año 2011 se modificó el artículo 90 diciendo que se debe aumentar 10 más. ¿Para qué, para qué departamento? Pánico, Madre de Dios, Junín, La Libertad o Lima. Lima. Muy bien. Para Lima, profesor. Bien. Ahora hablemos de las partes de la Constitución Política. Tiene un preámbulo.
Y yo voy a leer rapidito el preámbulo. Y es cuestión de segundos. Dice, el Congreso Constituyente Democrático, el CCD, pues el CCD, Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, han resuelto dar la siguiente constitución. Ah, yeah. ¿Es el preámbulo? Es un enunciado previo donde se habla de los valores, de los principios, necesidades de un pueblo, tiene un contenido ideológico que refleja el momento histórico. Pero en la parte dogmática están los derechos y deberes del ciudadano. En la parte orgánica está la estructura del Estado peruano. ¿Qué funciones tiene el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial? Incluso, ¿qué funciones tiene el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguro, el Jurado Nacional de Elecciones, OMP, RENIEC y otras más? Y el apéndice es el... Por lo tanto, ¿cuántos títulos tiene la Constitución Política? Títulos. 6. Muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene la Constitución Política? ¿Y cuántos 16. artículos? ¿Capítulos cuántos tendrá? 16. 106. Artículos tiene 206. 206. Capítulos tiene 26. Y todo se juega de acá, del 206. 206 artículos, 26 capítulos y 6 títulos. De ahí sale todo. Muy bien. Entonces, hablemos de la constitución política en el Perú. Historia de las constituciones políticas. Está vinculado la constitución política al nacimiento de la República. Por lo tanto, el año 1820 y el año 1821, José de San Martín proclama la famosa independencia del Perú, ¿cierto? Entonces, él, cuando empieza a gobernar, él gobierna con el título de protectorado. Su gobierno de él se llamó protectorado. Él no fue presidente del Perú, quede bien claro. Él no fue presidente del Perú. Entonces digo, si el Perú tuvo 12 constituciones y 5 estatutos provisorios, Sari, tu audio, hijita linda, Sari Rosas. ¿Ya? Sari, tu audio, hijita. Bien, gracias. Pregunta entonces. Sari. Profe, silencio, tu su audio. audio, es más fácil. Ya. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver acá la potencia entonces. Bloquear, dice. O lo bloqueamos. Bloquea su audio, profe. Bien. Pero no sale acá, no me sale para... Dice Mutear no bloquear, es mutear. Mutear debe convertir salir una en opción, presentador y chat, dice acá. Nada más. Lo bloqueamos, ¿no? Me va a salir de la sala. Ya, pero ya no está, ¿no? Ya no está su audio, ¿no? Ya desactivó su micro, profesor. Ya, Chévere. Gracias, Luis. Gracias, Cristian. Dime, ¿San Martín gobernó con una constitución o con un estatuto provisorio? Muy bien. Excelente. Estatuto, profesor. Felicitaciones. Entonces, San Martín, cuando estuvo en el Perú, ¿qué dijo? Establezcan su forma de gobierno. Pero yo te propongo algo, dijo San Martín. Yo propongo monarquía constitucional. Pero había otra postura. Decía, no, tiene que ser república democrática. República democrática. Entonces San Martín va a Guayaquil a entrevistarse con Simón Bolívar. Y le dice, Chorquera, necesito ayuda, porque todavía no derroto a los españoles, están en Cusco y Ayacucho. Simón Bolívar dice, no tengo hombres. Entonces, ¿qué forma de gobierno vamos a implantar en los países que están naciendo, se están independizando? Simón Bolívar dice, yo voy a implantar República Democrática. Entonces, no se pusieron de acuerdo. Entonces, él regresa de Guayaquil
en julio, en agosto, prácticamente julio del año 1822, y se da cuenta que los liberales, como José Faustino Sánchez Carrió, no estaban de acuerdo con su forma de gobierno de San Martín, que quería establecer una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a tener un rey de Europa o una constitución para que gobierna. Entonces estamos hartos de reyes y de virreyes. Entonces él dice, muy bien, aquí ya no me quiere. Y el 20 de septiembre del año 1822, él crea el primer congreso en nuestro país. Y ese congreso de 91 diputados es el que elaboró la primera constitución política. Pero, ¡oh sorpresa! Ese congreso estaba conformado por venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, bolivianos. Y todos criollos, nada de negros, zambos, cholos, no, 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 acá no hay nada de eso. Entonces nos empezamos mal esta vida republicana también, discriminando. ¿Quién dice que el color de piel te hace más inteligente? Entonces, amiguitos, vamos a trabajar de las 12 constituciones políticas, pero acá quiero que analices. El primer militarismo duró hasta el año 1872. Dime, desde el año 1823 a 72, ¿cuántas constituciones políticas se cambió? Rápido, te escucho. ¿Cuántas? Desde el 23 al 72. Cuenta. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué en tan pocos años hemos cambiado 8 constituciones políticas? El hago fácil la idea. Es que cada uno había participado en la guerra de independencia, cada militar pensaba que estaba en el derecho de gobernar y cada uno tenía su ejército. Y cuando uno entraba al poder, el otro le sacaba. Para legitimar mi poder, voy a crear una constitución política. Qué mal en nuestro país. Qué mal. Este señor también nos escapa. ¿Por qué te dio un autogolpe de Estado en el año 1992? Y para legitimar su poder, creó una constitución política. Porque en nuestro país no está garantizando ni los golpes de Estado ni los autogolpes de Estado. Entonces diremos, de cada constitución política vamos a sacar lo más resaltante. Eso te va a venir. En la primera constitución política, que está conformada por 194 artículos, es la primera de carácter liberal. ¿Entró en vigencia? No, nunca entró en vigencia. Pero sí estableció la ciudadanía a los 25 años, pero solamente para varones, no para mujeres, pero varones que sepan leer, escribir, tener propiedad. Y se estableció que debe tener el presidente para postular, debe tener 35 años. Entonces te pregunto, ¿quién fue el presidente más joven constitucionalmente? Más joven. Llegó al poder a los 36 añitos. Chibolo, buen mozo. Pero luego se mató. Alan García. ¿Por quién fue promulgada esta Chicas constitución? dicen su hijo guapo. Ah, su hijo, ¿no? Su hijo Anton. ¡Es guapísimo, profe! Tranquilo, Cristian. Pero Danton no le llega ni al talón a su papá como político. Tranquilo, muchachos. Yo sé que las inclinaciones sexuales se dan en nuestro país. Yo respeto. Ya, volvemos a lo nuestro, ¿eh? Sistema de gobierno republicano. Cuando te preguntan en tu examen, te dice, ¿qué constitución estableció la forma de gobierno de nuestro país? 1823. ¿Ya? Listo. Continuamos, hijos, ¿ah? Continuamos. No se me duerman, ¿ah? Constitución política del año 1826, 150 artículos, es vitalicia, que quiere decir que el presidente va a gobernar hasta el día que muera. Y eso no les gustaba a los liberales, por eso duró solamente 49 días y planteó 3 cámaras. O sea, tricameral, ni siquiera bicameral. Fue promulgado por Santa Cruz, pero fue elaborada por Simón Bolívar. Una constitución conservadora, pero al modelo de Napoleón Bonaparte. Por eso fracasó Simón Bolívar en el Perú.
porque tipo Napoleón Bonaparte quería quedarse en el poder y ser gobernante de toda la Gran Colombia, de todos los países que él había independizado, de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, y del país que había creado, Bolivia. La ciudadanía siguió diciendo los 25 años, pero él lo rebaja a 30 años para ser presidente. Llegamos a la Constitución Política. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice Angelín? Napoleón era chiquitito, pero peligroso, profesor. Allá, Charin, ¿sabes qué pasó? No era tan chiquitito. No. No era tan chiquitito. Chiquitito para los europeos. ¿Saben cuánto llegó a medir Napoleón Bonaparte? 1,75 m. Y no era chiquitito, sino para los europeos, que miden 1,80 m, 85, 90, era chiquitito. Claro, de peligroso, sí. Era un estratega militar, pues. ¿Quién iba a ganar en estrategia militar a Napoleón Bonaparte? Pero cometió un grave error. No medía 1,68 m, 1,75 m medía. 1,75 m. ¿Ya? Muy bien. 1828. 182 artículos, madre de todas las constituciones, pero acá quiero que apuntes con mucho cariño un plus. ¿Quién le pone el nombre de madre de las constituciones políticas? Es Manuel Vicente Villarán, un constitucionalista. Él empieza a revisar esta constitución política y lo pone el nombre de madre de las constituciones. No vayas a pensar que José de la Mar dijo: estoy proclamando la constitución política madre de todas las constituciones. No, señor. Eso lo pone el nombre un constitucionalista, un entendido en constituciones políticas. Esta constitución política es de carácter popular y liberal. Él dijo, y esto es muy bueno, Kant, él decía en esa constitución, el presidente debe ser elegido por elección popular y que el Congreso debe ser bicameral. Por lo tanto, esta constitución tiene modelo americano. Llegamos a la Constitución Política del año 1834. Esta Constitución Política liberal, y lo promulga Luis José de Orbegoso. Descentralista. Hay que dar la autonomía a las autoridades locales, regionales. Habla de un federalismo. Hay que unirnos incluso con los demás estados, ¿no? Llegamos a la Constitución Política del año 1839. Conservador esta constitución política, o sea, le da mayor poder al presidente Agustín Gamarra, al segundo presidente más sacolargo de la historia del Perú. El primero es Torres Tagle, el último, el señor Josito Ollantumala. No te vaya a venir esto en tu examen. Esta constitución, de las 12 constituciones, solamente hay una que se elaboró y promulgó fuera de Lima, en Huancayo. Esta constitución fue centralista. Todo se tenía que manejar desde Lima. Por eso lo desaparecen las municipalidades, las juntas departamentales. Y llegamos a la Constitución Política del año 1856. Esta Constitución Política de 140 artículos. ¿Se dan cuenta que incluso las constituciones políticas todas tienen una más que otros artículos? ¿Ya? Esta es la más liberal de nuestra historia, la más liberal de nuestra historia. ¿Y por qué dice, profesor, la más liberal de nuestra historia? Fácil. Esta Constitución Política dice que el guano de isla puede ser vendido, puede ser explotado por el capital extranjero, los ingleses, la casa Gibbs. ¿Qué es el guano? ¿Se come? Flor, ¿el guano se come? Karina, Cristian. Una planta. Abono. Se come, profe. No se come. Entonces es un abono. Entonces Abono, es caca. profe. Abono Entonces, para planta. Sí, muy bien, profe. entonces es excremento, es caca, aves guaneras. Y digo entonces, ningún país del mundo se hizo rico vendiendo caca, caca de aves guaneras. El Perú sí, profe. En más de 40 años, Perú sí, en más de 40 años de la venta del guano, que empezó en su gobierno de este señor llamado Agustín Gamarra, y el Perú tenía tanta plata que esta constitución fue promulgada por Ramón Castilla,
El periodo presidencial lo redujo a 4 años. Esta constitución política decía, el gasto del Estado debe ser programado por el presidente de la República. No sé si usted ha escuchado hoy en día presupuesto nacional. Presupuesto nacional. ¿Has escuchado o no? Presupuesto de la República. Yo sé que han escuchado. El presupuesto para el año 2022 ya elaboró el presidente de la República con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese presupuesto le presenta al Congreso y el Congreso lo revisa y la va a aprobar. Y está dando mayor presupuesto para el año 2022 al sector educación, donde incluso los profesores van a ganar ahora 200 soles más de lo que estaban ganando. Y me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero ¿qué hizo este señor cuando gobernaba, Ramón Castilla? El presupuesto en educación era menos del 1%, porque daba mayor presupuesto para pagar sueldos de funcionarios. Del 100% de toda la venta del guano, solamente el 55% era para pagar a las autoridades. Mala distribución. Por eso en la historia se le conoce eso, prosperidad falaz, malgasto de dinero. Y hasta ahora seguimos malgastando dinero con la maldita corrupción. 1860 es la constitución política la más longeva. Es decir, ¿por qué digo la más longeva? Porque nos ha durado más 59 años y 2 meses. Es una constitución moderada, equilibra los poderes. Se dio en el segundo gobierno de Ramón Castilla y planteó la libertad de religión. Llegamos a la constitución política del año 1867, solamente con 131 artículos. Fue liberal, promulgada por el guanuqueño Mariano Ignacio Prado, su hijo, Leoncio Prado Gutiérrez. Pero esta constitución política fue derogada y se vuelve a la anterior. Y esta se va hasta el año 1920. Por eso nos duró 59 años. Bien. Él decía que los congresistas deben ser renovados cada 2 años. Incluso creó la Cámara Única para penar a los militares, para sancionar a los militares. Llegamos a la Constitución Política del año 1920, con 161 artículos, promulgada por Augusto de Leguía, en el famoso oncenio. Este presidente me recuerda a Alberto Fujimori, corrupto, manipulador de la Constitución Política, fue descentralista, reelección presidencial por intervalos. O sea que el presidente gobierna 4 años, deja un tiempito, vuelve a gobernar 4 años, pero no respetó. Por eso quedó 11 años. ¿Qué te puede venir? ¿Qué constitución política protege a la raza indígena en las comunidades? Hasta incluso, él estableció el Día del Indio. Pero como indio es un término despectivo, lo cambiaron a Día del Campesino. El Congreso debe fiscalizar. ¿A quién? Al presidente. Ojo, ojo al piojo. Aquí aparece la primera garantía constitucional. El habeas corpus, mis estimados hijas e hijas. ¿Qué derecho del Estado protege el habeas corpus? ¿Qué derecho constitucional? El derecho a la libertad. Desde la Constitución Política número 1920 ya van apareciendo las garantías constitucionales. Y llegamos al año 1933. Esta Constitución Política llegó a tener 236 artículos. Fue moderada. En su gobierno de Sánchez Cerro, él dijo, no hay reelección presidencial. No quiero lo que hizo el señor Augusto de Leguía. Y lo mandó a la cárcel. Ni agua le dio Sánchez Cerro. Murió de la manera, pero más paupérrima, Augusto de Leguía. Él planteó que el Parlamento debe ser bicameral y creó otra garantía constitucional, acción popular. Pero esta constitución a él le costó la vida. Por esa constitución lo mataron a él. Porque en uno de sus artículos decía,
No se reconoce a los partidos políticos con ideología extranjera o que nacieron en el extranjero. ¿Y quiénes habían nacido en el extranjero? El APRA, en México. Bien, el Partido Socialista en Europa. ¿Y quién trajo el Partido Socialista al Perú? José Carlos Mariátegui. ¿Y quién creó el Partido Aprista peruano? Víctor Raúl. Un día estaba pasando revista militar para ir al campo, en el campo de Marte, para que sus soldados vayan a recuperar el trapecio de Leticia que había regalado Augusto de Leguía. Entonces sale un militar aprista, plum, 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 y le mata a Sánchez. Lo mató. Llegamos a la Constitución Política del año 1979. Esta Constitución Política tiene más artículos que cualquier otra Constitución Política. 307 artículos de carácter democrático. Promulgado por Francisco Morales Bermúdez. Está vivo el hombre, vivo, vivo, vivo. Que el Estado le paga su pensión vitalicia. Aquí aparecen dos garantías más, acción popular y acción de inconstitucionalidad. ¿Qué garantía pidió Martín Vizcarra para que sea repuesto a ser congresista? ¿Qué garantía Acción de pidió? inconstitucionalidad. Constitucionalidad. No. No pidió acción de inconstitucionalidad. Pidió acción de Acción de amparo. amparo. Claro, que su derecho político está siendo vulnerado. Eso vamos a hablar la siguiente clase ya. Por eso quiero que se pulan bien en ese tema. Ministerio Público ha creado. Él creó el Consejo Nacional de Magistratura, pero ahora ya no existe, ahora existe la Junta Nacional de... Es más, aquí tenemos que decir que se establece la ciudadanía. ¿A los cuántos años, mis queridos hijos? ¿A los cuántos años? Para analfabetos y alfabetos. La Constitución Política se preocupó mucho por el sector laboral. Y llegamos a la Constitución Política del año 1993 con 206 artículos. Esta Constitución, para ser aprobada, primero se fue a referéndum. Luego lo promulgaron, luego entró en vigencia desde el 31 de diciembre. Esta Constitución Política es neoliberal. Ni siquiera es liberal ni conservadora. Es neoliberal. Y fue promulgada por Alberto Fujimori. ¿Qué quiere decir? Que a esta Constitución Política le interesa más la parte económica. Lo demás resta. Entonces, esta Constitución Política, y terminamos con esta, porque la siguiente clase vamos a terminar con garantías constitucionales, esta Constitución Política tuvo 180 innovaciones, cambios del año 1979. Sus cambios le dio mayor poder al Ejecutivo. O sea, que el presidente puede legislar con decretos de urgencia. Claro, como el Vizcarra dijo el año pasado, voy a dar un decreto de urgencia sin que haya autorización del Congreso para dar bono a las personas que necesitan. Para dar dinero a los gobiernos regionales para que compren oxígeno e instalen y atiendan a su ciudadanía. También, ¿qué atribución le dio? Ahora se puede disolver el Congreso a 2 censuras de Consejo de Ministros. A 2 negativas de voto de confianza, cerramos el Congreso. En la Constitución Política, ¿a cuántas censuras tenía que ser? 3 o 4. En la 79, en la 79, 3 o 4. ¿Qué se fueron? ¿Y se fue Xiomara? 3. Esta Constitución Política habla de referéndum, consulta popular, en casos de interés nacional, como que cambiar una Constitución Política, primero que nos pregunte, o una ley abusiva por ahí, o aprobar, desaprobar una ley, una ordenanza municipal, una ordenanza regional, revocatoria de autoridades, podemos sacarle nuestras autoridades, bien al gobernador, al vicegobernador, al consejero, al alcalde, así como lo hemos puesto, podemos sacarlo. Por lo tanto, si los gobernadores y los alcaldes gobiernan 4 años, ¿en qué fecha se les puede sacar? ¿En qué año se les puede sacar?
Cualquiera de esos 4 años. Un año después que sale. Segunda y tercera. Muy bien. Solamente en esos 2 años puede revocar. La primera y cuarta no. Ahora podemos elegir a los jueces de paz. Ojo, aparece 2 garantías más, el habeas data y acción de cumplimiento. ¿Cuál es el que vela tu derecho de información de intimidad personal? Habeas data. Es la Defensoría del Pueblo. Él dice que la reelección presidencial debe ser, dice, inmediata. Ya, perfecto. Hasta el 2000 nomás era para que te quedes. Pero no, quería quedarse hasta el año 2005. Y cuando el Tribunal Constitucional le dijo, oiga, señor, a usted no le corresponde ya, no le corresponde ya ser nuevamente presidente, los ha votado a todos los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora ya no existe eso. Ahora el presidente gobierna sus 5 años y chao. El Congreso se vuelve unicameral. Él dice que debe haber pena de muerte, traición a la patria en tiempos de guerra y casos de terrorismo. ¿Es aplicable en nuestro país? Jóvenes, ¿es aplicable el artículo 140 de la Constitución Política? No. Tenemos tratados internacionales. En la parte económica, ¿qué digo? Las empresas nacionales y extranjeras tienen igual trato. Se dejó la estabilidad laboral. Ahora te contratan por otros medios, sin beneficios personales, sin beneficios laborales. Este es el responsable de que haya más desempleados en nuestro país. Él es el responsable. Pero como el peruano es inteligente, ¿qué ha hecho? Ha creado su propia fuente de trabajo. Los emolienteros hoy en día tienen hasta su ley. Cada 20 de febrero es día del emolientero. Gamarra. Tiendas a nivel internacional que ven. Él liberó los mercados. Él propició la iniciativa privada, libre. El Estado es un ente regulador. No puede poner precios el Estado en el mercado. No puede decir, tanto solamente debe costar el aceite. Por eso es que el empresario está amparado por esta ley. Por eso es que hasta nos venden a 14 soles el aceite. ¡Qué malvados! Cuando en el Perú hay tanta cantidad de palma aceitera, está produciendo todos los días, sino que están aprovechando la coyuntura. Propició la libre competencia, Fujimori, incluso la libre tenencia de monedas, por eso sube y baja. Y defiende los intereses de los consumidores. Para eso él ha creado la famosa OCIPTEL, la famosa OCITRAN, la famosa SUNAS, o OCINERMIN, o Indecopi. Ajá. Si Nayeli se compró su iPhone 12, a los 2 días se malogra y va a la tienda y la tienda le dice, no, yo te he dado, bueno, acá ha salido bien, pero tengo mi garantía. No, pues ha salido bien de acá, allá, no me quieres atender. Nayeli le dice, ahorita me voy a Ocitel. ¿Qué dirá la que está atendiendo? No, señorita, acá, vamos a solucionar. Le voy a cambiar el celular. Le voy a dar un iPhone 13. Parece que está Ocitel. Citran. Me he llevado, una agencia me está llevando a Lima, pero me abandonó en la carretera. Yo le denuncio, que me tienen que pagar daños y perjuicios. En mi casa no hay agua tantos meses, le reclamo a Sedahuanco, o le denuncio en la SUNAS. O en mi casa he pagado de luz, pero no me están cortando, no me dan atención en el Electrocentro. Le denuncien o Sinermi. Y Fujimori ha creado más instituciones. La SUNAT también ha creado esto, para que nos cobren más impuestos. ¿Sí? Creo que es suficiente, hijos. Son las 8:34. Ya para la próxima semana dejaremos garantías constitucionales. Y qué es cortito es eso. Y estamos yendo bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muchas gracias a ustedes. Cuídense, hijos, ¿ya? Un fuerte abrazo. ¿Perú ha ganado o ha perdido? Ni idea, profe. Perdido, profe. Ha Ni ganado. idea, profe. Está Ya perdido. ya sabía eso.
Ya Eso sabía. plan está en la clase. Los que no Sí, estuvieron en la clase enterados. por eso que no participaban algunos, estaban viendo el partido. Eso es lo malo de las clases, ¿no? Virtuales, aprovechan, pues, ¿qué estarán haciendo? Mientras yo estoy hablando y hablando y hablando y hablando, algunos, ¿qué estarán haciendo? Cuando no es obligatorio prender cámara, los que hacen los demás. Claro, no es obligatorio poner la cámara, no, es cada uno, pues usted está en un ciclo de preparación, pues, ¿no? Cada uno acá baila con su pañuelo, como dice. Ya. Chao, hijos, Ya, cuídense, ¿ya? gracias, profesor. Cuídese, Cuídense, profesor. Hasta la cuídense. próxima clase, profe. Gracias. Luego. Chao, hijos, un fuerte abrazo, ¿ah? Cuídense. Ya, profesor. voy a apuntar acá en qué tema me estoy quedando con ustedes, para no olvidarme. Voy a entrar ya con ustedes en garantías constitucionales. Bien hecho, profe. Anote. Una consulta, a partir Sí, del 4 de hijo, enero si ya no, se la aprueba mente es oficial, frágil, ¿verdad? güey. La mente es frágil, hijo. Ya, listo. Cuídense, campeones, ¿ya? Nos vemos. Chao, hijos. Profe, antes de que acabe, profe, a partir del 4 de enero todo va a ser presencial.